Hola, en este y próximos videos veremos algunos de los algoritmos básicos en CUDA, los cuales son suma de vectores, multiplicación de matrices y convolución en 1 y 2D. En este primer video hablaremos de la suma de vectores. Para esto, primero es importante resolver algunas preguntas esenciales. ¿Qué es y cómo funciona la programación en paralelo? La ejecución clásica. En la programación común, al ejecutar un programa, este se resuelve siguiendo una secuencia de instrucciones. Por ejemplo, en una suma de dos vectores A y B, que se guardarán en el tercer vector C, la secuencia es la siguiente. En la posición 0 del vector C se guarda la suma de A y B de sus respectivas posiciones 0. Y así se sigue hasta terminar de recorrer ambos vectores y guardar sus respectivas sumas. En este caso, cada suma es considerada un proceso o un task que se ejecutan en un hilo o thread. Dado que la tarea secuencial cada proceso dependerá que el anterior haya finalizado para ejecutarse. Por otro lado, existe la programación en paralelo. Particularmente las GPUs utilizan el tipo de paralelismo, una instrucción múltiples datos, llamado SIMD, o sea, Single Instruction Multiple Data, donde se tienen varias unidades ejecutando la misma instrucción de forma simultánea y cada unidad procesa un dato distinto. Usando el ejemplo anterior, la ejecución en paralelo solo necesita una instrucción para sumar todas las posiciones de los dos vectores. Esto se debe a que cuenta con múltiples hilos o threads que ejecutan todos los procesos o tasks de una suma en un solo tiempo. De esta manera, la suma de vectores en tiempo de ejecución se reducirá significativamente. ¿Qué es la arquitectura CUDA? En la figura se muestra un ejemplo de la arquitectura de una tarjeta gráfica compatible con CUDA. En este ejemplo se contemplan 8 unidades Streaming Multiprocessors. Cada SM o Streaming Multiprocessor está compuesto por CUDA cores o Streaming Processors, que son los encargados de ejecutar los procesos o tasks. Aquí encontramos 32 núcleos CUDA por cada Streaming Multiprocessors, lo que hace un total de 256 núcleos. La Jetson Nano contiene 128 núcleos CUDA contenidos en K bloques y N Streaming Multiprocessors. Este dato es útil para conocer la limitante de una tarjeta gráfica y por ende la capacidad de cómputo que existe para la resolución de un problema. Antes de codificar, existe otro concepto importante que es la definición del kernel. En CUDA, cuando se invoca un kernel, el programador debe especificar un número de bloques que conforman una malla o cuadrícula y el número de hilos por bloque. A cada bloque se le asigna un identificador dentro de la malla y a su vez los hilos reciben un número identificador dentro de su bloque. Esto permite que cada hilo decida sobre qué datos tiene que trabajar, lo que simplifica enormemente el direccionamiento de memoria cuando se trabaja con datos multidimensionales, como es el caso del procesado de imágenes o la resolución de ecuaciones diferenciales en 2 y 3 dimensiones. Un hilo o thread es el nivel más bajo de ejecución y estos son los encargados de ejecutar las instrucciones. Un conjunto de 32 hilos se le conoce como un warp. Los hilos en un warp ejecutan la misma instrucción a un mismo tiempo, aunque dependiendo de cómo se dimensione el problema, algunos de estos hilos podrían no ejecutar ninguna instrucción. Un bloque es una entidad que contiene un conjunto de hilos y o warps. Un bloque puede contener hasta 1024 hilos o threads. Al igual que los warps, en los bloques los hilos ejecutan el mismo proceso al mismo tiempo. Los hilos en el mismo bloque pueden comunicarse a través de la memoria compartida. Los bloques pueden ser unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Cuando se combinan varios bloques, se le conoce como una malla o grid. Todos los bloques en una malla contienen los mismos hilos. Estas mallas son usadas para cálculos que necesitan una gran cantidad de bloques de hilos para operar en paralelo y usar todos los multiprocesadores o streaming multiprocessors disponibles. Ahora veamos cómo crear un programa básico utilizando las librerías de CUDA, Toltec. Como primer ejemplo se abordará la suma de dos vectores, colocados en arreglos de tipo entero. Primero creamos un archivo con el nombre que querramos. En mi caso le llamaré vector-add. Para que se ejecute como un archivo CUDA tenemos que guardarlo con la extensión .cu o .cu. Las librerías que se utilizarán son CUDA Runtime y stdio de librería estándar de lenguaje C. En el lenguaje C, para recorrer arreglos se hace uso de for, como vemos en este código.
donde tenemos la suma para el vector A con el vector B y su resultado se guardará en el vector C. Ese proceso se realiza de manera secuencial, es decir, que la suma de la posición 1 del vector A y B se llevará a cabo hasta que la suma de la posición 0 de A y B se haya completado. Para resolver la misma tarea, en CUDA se crea el siguiente método. Los cambios que notamos son en la declaración del método, que ayuda al compilador a distinguir entre el código que debe ejecutarse en el CPU, también llamado host, y el código que se ejecutará en la GPU, también llamado device. Así, la palabra reservada --global indica que el método va dirigido hacia la GPU, el device. Cada que llamemos este método es necesario definir un kernel en el cual se trabajará. Veamos el cuerpo del código. Primero definimos un tamaño n para todos los arreglos de 10 elementos. Declaramos los vectores del host y del device. Y para cada vector necesitamos definir la memoria que necesitará del tipo de dato que usaremos. En este caso es entero, por lo que le multiplicamos el tamaño del entero o int, size of int, por el tamaño de los elementos, o bueno, el número de elementos. Asignamos esta memoria reservada a los vectores del host y a los vectores del device. Para los vectores del host usaremos malloc y le pasamos por parámetro la variable bytes. Y para los vectores del device usamos CUDA-malloc, que aquí ya estaríamos usando un método directamente de CUDA, donde le asignamos al vector del device los bytes o la memoria reservada. Después inicializamos los vectores de A y B. Están todos inicializados en 1. Copiamos los datos del host al device con el método CUDA memcpi, que sería como CUDA memory copy. Usamos la palabra reservada CUDA memcpi host to device para indicarle al método el tipo de transferencia. Este quiere decir que vamos a copiar la memoria desde los vectores del host a los vectores del device. Una vez que la información se haya almacenado en la memoria de la tarjeta gráfica, es necesario llamar el método que define la inicialización del kernel. Para inicializar el kernel definimos el número de hilos y el número de bloques. Esto dependerá de cómo se plantea el problema. En este caso definiremos el número de hilos, que es 1, y el número de bloques de 10. Tenemos entonces que 10 bloques contienen un hilo cada uno. Definiendo estos dos parámetros, podemos mandar a llamar al kernel, donde el primer parámetro es el número de bloques y el segundo parámetro es el número de hilos. La sintaxis es escribir el nombre del método al que mandamos a llamar, al que está definido como global. Usamos 3 flechas como 3 símbolos de menor que y 3 símbolos de mayor que, y en medio el primer parámetro es el número de bloques y el segundo parámetro el número de hilos. De igual forma, al método vector_GPU le pasamos como argumentos los vectores del device, o sea, el device A, B y el vector solución device C. En este método, la línea int_id le asigna el identificador del bloque a la variable id. Block id x proviene del kernel de CUDA y solo puede ser utilizado dentro del método definido como global, que indica que se procesará sobre el device o GPU y su valor comienza en 0 y termina en n-1. Cada bloque contiene un hilo, en este caso. Cada instrucción se ejecutará en cada hilo de cada bloque al mismo tiempo. Como definimos los 10 bloques y un hilo cada uno, cada operación de C, que vendría siendo la suma de A y B, como vemos aquí, se ejecutará en un hilo a la vez. Entonces al finalizar los resultados se guardan en el vector C, que es el device. Ahora trasladamos los resultados de C a host. Usaremos el método CUDA memcpi utilizando la palabra reservada CUDA memcpi device to host, que esta ahora indica que la copia va a ser del device al host. Pasamos a la impresión de los datos y por último finalizamos liberando la memoria de los vectores del device. Para ejecutar nuestro código necesitamos abrir una consola y nos tendremos que dirigir a la carpeta donde se encuentra nuestro archivo que vamos a compilar.
Aquí en este caso lo tengo en desktop, en una carpeta llamada Quest Examples y en otra carpeta que se llama C. Para ejecutar nuestro programa tenemos que ingresar el comando nv cc espacio -o espacio vector -add espacio vector en add.cu y damos enter. Con -o vector add asignamos el nombre del archivo ejecutable. Podemos escribir el nombre que nosotros querramos. Si ingresamos el comando ls, veremos que tenemos el archivo ejecutable creado y en la consola escribimos // el nombre del archivo que se acaba de crear, vector-add, y damos enter. Y así vemos el resultado. Aquí en este caso son 10 datos, entonces aquí son 10 resultados los que vemos. Hagamos una modificación en el código. En lugar de que el vector A se inicialice en 3, lo inicializamos en 1, lo inicializamos en 3. Y pues volvemos a compilar para que veamos los cambios. Aquí está el comando. Y con esto ejecutamos esto. Y bueno, nuevamente vemos aquí son 10. Y muestra la suma de 3 más 1, 4. Ahora, ¿qué pasa si distribuimos los procesos de otra manera? Por ejemplo, si declaramos 10 hilos y un bloque. 10 hilos y un bloque. Tendremos un bloque con 10 hilos, por lo que en el método tenemos que acceder al ID del hilo y no al ID del bloque, como en el caso anterior. Entonces, el método hacemos la modificación para acceder al ID del hilo. Street ID x.x. Cuando se consideran pocos datos, podemos trabajar con el ID de bloque o el ID de hilo indistintamente. Por otro lado, usando el mismo ejemplo, si aumentamos el número de elementos a 10.000, no podemos trabajar con un bloque con 10.000 hilos o en su defecto 10.000 bloques con solo un hilo, por lo que tenemos que definir de otra manera de trabajar con estos datos. Aquí tenemos los 10.000 datos declarados. En este caso, la limitante es el número máximo de hilos, 1024, que cada bloque puede contener, por lo que podemos ajustar el número de hilos por bloque. Por ejemplo, si definimos 128 como el número de hilos, entonces para calcular el número de bloques se divide el número de n elementos entre el número de n threads o los hilos. Con la ayuda de SEAL, SEAL nos ayuda a que obtengamos el número menor de esta división, el número menor entero de esta división. Con esto en mente tenemos que hacer algunos cambios en el método vector_add_gpu. Primero, para obtener el identificador del hilo sobre el que se resolverá cada proceso, tenemos que calcularlo de la siguiente manera. Entonces, primero vamos a acceder al ID del bloque que empieza desde 0. Entonces es block ID x.x por block dim .x más read id x.x. Block id x.x es el ID del bloque. Block dim.x provee el número de hilos en cada bloque y treat id x es el ID del hilo en el bloque que empieza desde 0. Ya que es posible que el número de hilos supere el número de procesos, se debe verificar que el ID del hilo no supere el número de n elementos, por lo que también le pediremos en el método el número de elementos y haremos la modificación donde le decimos que el ID del hilo no supere el número de elementos. Listo. Ahora bien, nuevamente ejecutamos con el mismo comando. Está saliendo un error en la línea 58. Ok.
no le mandamos al método el número de elementos. Sí, ese era el error. Entonces, ahora sí. Ahí está. Y pues le mandamos a llamar. Más que aquí sí va a ser una impresión larga. Aquí está, podemos definir que nos imprima el número sobre el que está trabajando. Y a ver. Entonces compilamos de nuevo. Ejecutamos y bueno, aquí se va a ver todo raro, pero bueno. Aquí estaríamos trabajando hasta al 999 porque empieza desde 0 hasta -n. Pero pues básicamente son los 10.000. Y de esta manera pues ya tendríamos ejecutando en paralelo la suma de 10.000 datos. Bueno, de dos vectores de 10.000 datos cada uno. En este ejemplo hacemos uso de la memoria del host para después copiar los datos a la memoria del device. Este paso es útil para entender que trabajamos con el mismo tipo de datos en el CPU y en la GPU, pero podemos evitarlo, solo administrando la memoria del device. A esto se le llama unificar la memoria y se hará uso del método CUDA-malloc-manage. Como nota, todo dependerá de cómo definamos el problema, si es que se pueden hacer estos cambios en el código. Esto quiere decir, si tenemos datos de entrada, es mejor trabajarlos primero local y después en el device, o sea, primero host, después device. Y si no, en todo caso, si ya tenemos definidos los datos que vamos a trabajar, si ya es un arreglo definido, podemos hacer estos cambios. Ese, bueno, sería un ejemplo. Para ver lo de la unificación de la memoria, vamos a reutilizar este código de vectorat. Primero, pues, lo copio. Después vamos a crear un nuevo archivo que se llame vector-add-mem-unified.cu, es referente a memoria unificada. Pegamos el archivo, el código. Primero pues podemos eliminar de una vez este método, ¿no? Que realmente no se utiliza. El método de vector-add, donde hicimos las modificaciones al ID y todo esto, no se modifica, esto queda igualito. Primero vamos a eliminar las variables del host porque ya no se van a necesitar. Las del device se quedan y también los bytes que para la reserva de la memoria. Como ya borramos los vectores del host, los podemos eliminar aquí de la reserva de la memoria. Y aquí el primer cambio importante, CUDA-malloc ya no va a ser, ya no vamos a usar CUDA-malloc, ahora vamos a usar CUDA-malloc-manage en los tres casos. Vamos a inicializar los vectores del host, del device que diga, en lugar de los del host. Y podemos eliminar también la copia de la memoria del host al device, porque solo estaríamos trabajando con los punteros o los vectores del device. Mantenemos los hilos y los bloques y el método del vector add GPU. También borramos la copia de la memoria del device al host para ver los resultados. Aquí nos quedaría en la impresión del device, el arreglo del device en lugar del de host. También la liberación de la memoria ya no la tendremos que liberar. Aquí, entre la visualización de los resultados o la impresión de los resultados y la ejecución del método, necesitamos agregar un método que se escribe de la siguiente manera: CUDA device synchronize. Eso sería todo. Ya tenemos aquí los cambios realizados. Ahora procedemos a ingresar a una consola. En la consola vamos a ejecutar el método que el comando que habíamos usado anteriormente, nbcc-o. Aquí le vamos a poner vector
add mem unify espacio vector add mem unify .cu, que es el archivo. Me parece que no está en el mismo lugar. No, lo voy a jalar aquí para arriba. Sí, ok, ahora sí. Doy enter. Y bueno, no sale ningún error. Eso quiere decir que ya se está creando el archivo. Aquí está el ejecutable. Entonces, para ejecutar escribimos este ./vector-add- unify. Damos enter y aquí podemos ver cómo ya se nos imprimen los 10.000 datos que diga, que serían 9.999 porque realmente empieza del 0 al n-1. Y eso sería todo por este video. En el siguiente video hablaremos de la multiplicación de matrices.